Vamos a compartir una conferencia magistral con la señora Mónica del Río. El tema es Familia y Vida en el proyecto del Código Penal. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a la señora Mónica del Río. Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Estamos bien? ¿Se escucha? ¿Está prendido? Sí. No, soy yo la agradecida. Me encanta, como decía el doctor De Martini, volver a San Juan, donde uno tiene tan queridos amigos. Y a mí me toca hablarles del nuevo proyecto de Código Penal. Ese que el Poder Ejecutivo le envió al Senado de la Nación, no en una fecha cualquiera, lo mandó el 25 de marzo, justo el día del niño por nacer. Ustedes saben que el penal fue elaborado por una comisión de juristas, aproximadamente una docena, que estaban presididos por un penalista que es Mariano Boriski, y habían sido designados un par de años antes, en febrero del 2017, con un decreto. Yo me voy a circunscribir a los aspectos del código que están relacionados con mi área de trabajo, que es familia y vida, con algunos que me parecen especialmente preocupantes. Hay otros ya en el código que a uno le gustaría que modificaran, pero bueno, para no extenderme tanto, nos vamos a tratar de circunscribir a lo nuevo. Y vamos a empezar por ideología de género. No, ideología de género, a ver. Ah, sí, estamos. El artículo 519 del penal proyectado incorpora entre los delitos de lesa humanidad, a los que se le impondría prisión de 15 a 30 años, no es poco el tiempo que uno puede ir preso, la persecución a un grupo, colectividad, con identidad propia, a ver si lo tienen. Y bueno, y en el inciso octavo, donde habla de eso, enumera los motivos políticos, siguen los habituales, religiosos, raciales, étnicos, y ahí aparece género, prisión de 15 a 30 años. Como todo tipo penal abierto, esto es muy preocupante, puede llegar a recibir cualquier tipo de interpretación y uno sospecharía, por lo que viene pasando, que esto va a actuar para perseguir a todo aquel que defienda el orden natural o se oponga de forma sistemática a esos pseudo derechos del colectivo LGBT. En el caso del penal proyectado, lo digo porque ya me ha pasado, dicen, no, pero estás exagerando, si copiamos el artículo 7 del Estatuto de Roma. Sí, si ustedes miran el Estatuto de Roma, que es el que tienen ahora en pantalla, él tiene una redacción muy similar, también tiene entre los crímenes de lesa humanidad lo mismo, esa persecución por motivos políticos de género, pero en el mismo artículo del Estatuto de Roma definen género, es lo que tiene resaltado en celeste. A los efectos del presente estatuto se entiende por género los dos sexos, y dice, y nada más fuera de esa definición. Esa es la diferencia con el Código Penal proyectado. Acá no se incorporó la aclaración, y eso hace variar fundamentalmente el sentido de ese artículo que incorporaron. Imagínense en el contexto de nuestro país. Yo entiendo que a lo mejor no puedan poner esa aclaración porque, bueno, el estatuto es del 98, nosotros lo firmamos en 2001, es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, entró en vigencia en el 2002, pasaron muchas cosas, y en nuestro país también, y nosotros ahora tenemos leyes de identidad de género, de matrimonio igualitario, y el mismo penal proyectado, y el actual también, en el que está en vigencia, hablan ya de género, de violencia de género, en varios artículos. De hecho, el proyectado lo menciona en el 10, en el 71, en el 80, bueno. Entonces, bueno, no se puede poner esa aclaración, dice, pero si no pueden poner esa aclaración de lo que significa género y realmente lo que querían hacer era replicar este Estatuto de Roma, en vez de género deberían haber usado la palabra sexo. Imagínense lo que significa un código penal como este que se proyecta, donde incluye género entre los crímenes de lesa humanidad. Nosotros vemos en el país una persecución. Ahora les citan ejemplos más recientes, porque antiguamente, ¿qué pasaba? Normalmente no se denunciaban. Estas persecuciones no es que se dan ahora y en el marco de la legislación vigente, no, arrancaron hace mucho tiempo. Yo les podría dar ejemplos que tienen más de 15 años. En el año 2003, por ejemplo, Monseñor Di Monti era el arzobispo de Mercedes Luján, hizo lo que hacen habitualmente los arzobispos, que en una determinada fecha van a celebrar misa en una parroquia que está bajo esa advocación, y Monseñor Di Monti fue el 7 de agosto del 2003
a la parroquia de San Cayetano en Luján y tocaba la epístola de San Pablo, esa que habla de los afeminados. La Cha lo grabó y lo denunció. Por esa misma época, por ejemplo, evangelistas prepararon una jornada sobre homosexualidad y difundieron la jornada en una publicidad muy simple, unos folletitos chiquitos que repartían por la calle y uno quedó tirado en el piso. Lo levantó una activista gay y los denunció porque en esa publicidad se hablaba de homosexualidad y simultáneamente estaba la palabra sanación, que en el contexto evangélico es mucho más amplio que lo meramente físico, y sin embargo los denunciaron por eso. Son hechos que conozco, que no publiqué incluso, porque en ese momento decían, no, pongamos abogados, no hagamos lío. Imagínense, no teníamos ley de educación sexual, no teníamos identidad de género, no teníamos nada, estábamos recién reglamentando, en ese momento del que les hablo, la ley de salud reproductiva, nada más, y ya pasaban esas cosas. Ustedes vieron cómo vienen avanzando, qué nos pasaría con un penal como el que se proyecta. Otra cosa respecto a esto de género es que está entre los delitos de lesa humanidad, que tienen esa característica de ser imprescriptibles. O sea que yo podría decir algo el año que viene que se entienda como una persecución al colectivo LGBT y me podrían querellar en 20 años. Vamos a pasar a otras de las incorporaciones. Filicidio. Incorporan en este Código Penal la figura de filicidio. Entonces, la pena que hoy tiene el filicidio, que es un homicidio agravado por el vínculo al que le toca perpetua y en circunstancias extraordinarias de atenuación de 8 a 25 años, pasa a ser solo de 3 a 6 años de prisión si la madre, también en circunstancias especiales de atenuación, mata al hijo durante el nacimiento o inmediatamente después. Este es el artículo 81 del Código Penal proyectado, ¿no? El inciso tercero, pero tanto el proyectado como el vigente contemplan ya en el inciso 1, que no transcribí ahí, la atenuación de la pena también de 3 a 6 años para alguien que mate bajo un estado de emoción violenta. Eso ya está contemplado. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿qué le pasó a la madre que mató al hijo recién nacido si no era emoción violenta? ¿Por qué una figura especial para el filicidio? ¿Es realmente para la madre que tuvo un hijo no deseado? ¿Es para aquella que no podía abortarlo y lo mata después del nacimiento? ¿Es para aquella que incluso se ha dado que quiere abortarlo en un momento avanzado de la gestación y se arrepiente porque cree que puede correr riesgo ella, abortándolo en ese momento? O sea, decía, en muchos países con política de hijo único, entonces esperaban a que nazca en vez de abortarlo para matarlo. Es para un caso como el de la jujeña Romina Tejerina. ¿Se acuerdan qué repercusión mediática tuvo ese caso de la jujeña que mató a la beba recién nacida de 17 puñaladas? Los jueces en ese caso, entre 8 y 25, le dieron 14 a Tejerina. Se hicieron muchísimas movilizaciones. Hay un tema de GIECO que refiere a Tejerina. Los legisladores nacionales se iban a hacer manifestaciones en la puerta del penal donde estaban. Hicieron de todo. Les cuento que esta figura atenuada del neonaticidio estaba contemplada en el Código Penal antes. Nosotros tuvimos neonaticidio hasta el año 95. ¿Y cuándo tenía una pena atenuada matar al hijo? Cuando se hiciera para ocultar la deshonra de la madre. Esa figura es una figura de una época en que se veía mal socialmente a la mujer adúltera, a la madre soltera, al hijo extramatrimonial. Entonces, no era filicidio, era neonaticidio, porque en realidad lo podía matar la madre, el padre de la gestante, el hermano, siempre que fuera para ocultar la deshonra. Y esa figura se quitó después de la reforma del 94. Y nosotros estábamos de acuerdo con que quitaran el neonaticidio y nos fundábamos justamente en esa reforma constitucional del 94. Decíamos, se incorporaron tratados internacionales que, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño, que no dejan lugar a dudas sobre el derecho a la vida, lo tienen que sacar del código. Ya todos sabemos que el valor supremo es la vida, que la Constitución la garantiza y que eso está por encima de la honra de la mujer. Y estábamos todos de acuerdo en la quita del neonaticidio, sobre todo las feministas. Las feministas impulsaron muchísimo que se derogara esa figura vieja de neonaticidio.
hicieron un montón de cosas y lo hicieron apresuradamente. Yo misma escuché encuentros de feministas donde prestigiosas, entre ellas juristas, le reclamaban a las activistas el apresuramiento que habían tenido en quitar esta figura de neonaticidio, porque no soportaban que hablara de la honra de la mujer, como hablaba antes el código. Entonces, no, ese que habla de la honra de la mujer, abajo. ¿Y qué les pasó? Como dicen los chicos, no lo previeron. Sacaron esa figura y se quedaron colgadas del pincel. Si no le cabía esa pena atenuada a la mujer que mataba al hijo, ¿qué le daban? Y le daban perpetua, era un homicidio agravado por el vínculo y en circunstancias extraordinarias de 8 a 25. Y después se querían matar, no lo habían pensado bien. Entonces, para reparar eso, inmediatamente empezaron a presentar proyectos para reincorporar la figura. Hubo muchísimos en la Cámara de Diputados, muchísimos. Se llegó a dictaminar en comisión, me acuerdo particularmente de uno de Diana Conti, pero incluso esos proyectos llegaron al recinto y los aprobó diputados en la época que se debatía homomonio en diputados. En ese mismo momento se le da media sanción al filicidio, que después no se cae en el Senado, no se trata. ¿Y ahora qué hacen? Y bueno, no lo lograron, ahora lo metieron en el combo este del penal que pasa más desapercibida. Además está decirle que no habría que incluir esta figura, ¿no? Porque la igualdad ante la ley exige que todas las vidas se tutelen de la misma manera. O sea, una mujer da luz y se pone mal. Y entonces mata al chico, le dan 3 a 6 años. Al día siguiente, supongamos, mata al chico, le dan esa pena. Al día siguiente, en cambio, no pasa eso, entra la vecina y le dice, te felicito, fuiste mamá, mata a la vecina por lo mismo que está mal, y le dan de 8 a 25. El marido llega con flores y dice, qué lindo, fuiste mamá, y ella se pone loca y lo mata. El marido le dan perpetua. No hay relación, todas las vidas se deben tutelar con la misma intensidad. Esta figura de filicidio es, de alguna manera, la extensión de ese pseudo derecho a decidir. Y además le reconozco la lógica a las feministas en esto, porque si uno tuviera derecho a matarlo antes de que nazca el pibe, ¿por qué no lo va a matar cuando nace, incluso tiempo después, como los proyectos previstos? Porque el código dice inmediatamente después del nacimiento y los proyectos que llegaron a tener media sanción extendían, ¿no?, a los primeros meses. Bueno, voy a pasar al otro tema del código, que es eutanasia. También nos encontramos con esta sorpresa en el penal proyectado. La misma pena que para felicidio, ahí lo tienen en la pantalla, se le dará al que por sentimientos de piedad y por un pedido serio, expreso, inequívoco del que esté sufriendo una enfermedad incurable o terminal, mate al enfermo. La exposición de motivos, saben que el código, para los que no son abogados, bueno, la comisión lo redacta, hace el articulado y después cuenta a ver qué se debatió, qué se discutió, cuáles eran las posturas. Es la exposición de motivos. La exposición de motivos de este tema no dice mucho en particular, dice que incorporaron, sí, neonaticidio, le llaman eso, pero en este caso es filicidio, porque le puede matar la madre, nada más. Y esto que lo llaman homicidio a petición, el homicidio a petición del enfermo. El artículo proyectado dice por sentimientos de piedad. Ese móvil compasivo de que mata al paciente es muy difícil de comprobar. Fíjense que en el caso de, por ejemplo, de un familiar que lo puede matar, porque al final del artículo ven que está contemplado que lo mate también alguien que tiene un vínculo de parentesco o conyugal o de convivencia, y se puede haber cansado de cuidarlo, puede querer deshacerse de la carga, incluso heredarlo. Puede ser el nietito que siendo heredero forzoso quiera apurar la muerte del abuelito, y en el caso del profesional de la salud también puede haber motivos, a lo mejor desentenderse de una responsabilidad profesional, liberar una cama. La ley le da siempre una señal a la sociedad, porque la ley tiene valor pedagógico, toda ley le da esa señal. Y en este caso sería, y bueno, no es tan grave matarlo, si total se va a morir pronto y hasta él lo está pidiendo. Hay países que tienen legalizada eutanasia, por ejemplo, y no tienen previsto abusos de la ley. En Holanda y en Bélgica los viejos tienen miedo de que los internen hoy, para que no sea que de noche los liquiden para liberar la cama. Eso está pasando. Hay muchísimos casos. Yo hice un boletín hace poco donde cité el caso de unos enfermeros uruguayos
que durante 7 años mataron a pacientes, mataron como a 200 estos 2 enfermeros uruguayos con una inyección letal. No se investigan estos crímenes. Cuando muere un enfermo terminal, el crimen no se investiga. Ellos tuvieron 7 años matando pacientes y recién saltó cuando liquidaron a una que ya tenía el alta y se la encontraba bien. Entonces, bueno, ¿qué pasó acá? Recién ahí saltó, pero hay muchos casos, muchos lugares donde profesionales de la salud, de distintas envergaduras, han liquidado decenas y decenas de pacientes. En algunos lados fueron a la cárcel, en otros lados lo cambiaron de centro, le pidieron la renuncia. Hasta el mismo Comité de Naciones Unidas, que sabemos que no es justamente un símbolo de lo pro vida, le pidió hace poco a España, que está debatiendo el tema, la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, le pidió que por favor no incluya en la eutanasia a los enfermos con discapacidad grave. Todos sabemos los abusos, a lo que conlleva esto. Y la eutanasia, esto lo quiero aclarar porque uno hace hincapié en algunas cosas, es siempre moralmente inaceptable. La haya pedido el enfermo o no la haya pedido. Esto de que no la haya pedido del enfermo, claro, es lo que a lo mejor le hace más ruido, pero incluso a los positivistas, porque todas estas leyes de eutanasia se fundan en esa tan invocada como equivocada autonomía de la voluntad. El hombre no es autónomo, por eso la eutanasia es siempre legítima. ¿Y qué es un hombre autónomo? El autónomo, el que dicta sus normas, que no reconoce nada por encima de él, ni una ley natural, ni una ley divina, y usualmente tampoco cumple la civil porque es un hombre que quiere hacer lo que se le viene en ganas. El hombre no es autónomo. El hombre es libre, sí, claro, es libre por naturaleza, y esa libertad le fue dado por el autor de esa naturaleza para que el hombre, ejerciendo el bien, se perfeccione. En la definición misma de libertad entraña los límites de las elecciones humanas. El hombre es libre, pero no es moralmente autónomo. Y un detalle de esta ley, porque lo fundamental es lo que acabamos de decir, es algo que tienen subrayado ahí en la redacción. Es para el enfermo que esté sufriendo una enfermedad incurable o terminal. Y ustedes saben que ese o abre mucho el abanico, porque hay gente que es medicada de por vida porque tiene una enfermedad que no se cura y que no es enfermo terminal. La psoriasis es una enfermedad de la piel que es incurable y no es terminal. Esto se debatió mucho. Nosotros ya tenemos una ley de eutanasia pasiva y usa el mismo tipo de redacción. Nuestra ley de eutanasia pasiva, la de 26742, a la que le dio sanción definitiva el 9 de mayo de 2012 el Senado de la Nación, usa ese tipo de redacción. Dice enfermedad irreversible, incurable o que el enfermo se encuentra en estadio terminal. Y esto se debatió mucho en el recinto del Senado cuando se aprobó esa ley. El presidente de la Comisión de Salud en la Cámara Alta en ese momento era el tucumano José Manuel Cano. Y Cano recibe montones de mensajes, y me consta, de WhatsApp, de mail en el momento, diciendo, y encima le pone no. Y la jujeña Liliana Fellner le dice durante el debate, a mí me hace ruido una O en lugar de una I. ¿Cómo? No es lo mismo, disyunción que copula. Bueno, entonces se puso Cano nervioso, pidió la palabra y dice, nos están diciendo que vamos a matar un montón de gente, no es cierto, no es el espíritu. Buah, zaraza, zaraza. ¿Qué pasó finalmente? La ley se aprobó así, con esa redacción, y además, como pasa habitualmente, se votó por unanimidad, eutanasia pasiva. Bueno, así estamos, tenemos eutanasia pasiva, que es la indirecta, ¿no? Por omisión. Yo dejo un enfermo que no se puede mover sin hidratación, por ejemplo, y se va a ir secando con una vasita, sufriendo horrores hasta que se muera. Esa es pasiva. Y la activa, que es la que incorpora ahora el código proyectado, es la que exige una acción directa para matar al enfermo, por ejemplo, una inyección letal. Bueno, estas cosas están, ideología de género, mencionamos ahora felicidio, eutanasia, sigamos con el código que envió el Ejecutivo, ya nos metemos en la parte de aborto. Bueno, no dice mucho la Comisión cuando hace la exposición de motivos respecto a aborto. Ellos dicen que ellos no cambiaron nada, que simplemente hicieron unos ajustes terminológicos para precisar mejor los alcances de la norma. Lo primero que uno puede decir, bueno, qué bueno, el aborto en este país sigue siendo delito.
Por eso está incluido justamente en el libro segundo sobre los delitos y en particular en los delitos contra las personas. Después empieza la parte de aborto, en el mismo lugar que en el Código vigente, a partir del artículo 85. El 85 no se toca. Hay muchos artículos que no se tocan. Que no se toquen quiere decir que uno diga qué buenos que son. Por ahí no vamos a ahondar en ello porque queremos hablar de lo novedoso. El 85, de hecho, que dice, a ver, ¿qué pena le vamos a dar cuando hace un aborto? Y de 3 a 10 años si lo hace sin consentimiento de la mujer, de 1 a 4 nada más si lo hace con el consentimiento de la mujer. Esto fue criticado por muchos juristas. Recuerdo algunos artículos del doctor Javier Anzuategui, por ejemplo, en este momento, que dicen, ¿pero por qué? Si la mujer consiente, hay una pena mucho menor. Está atrás de esto el derecho a decir. Incluso plantearon respecto de este artículo, que no se modifica, que a nadie se le cruza nunca por la cabeza pensar si hay que agravar la pena cuando no hay conformidad del padre de la criatura, ¿no? El hombre está pintado como siempre. Bueno, lo dejamos al 85 porque queda igual y nos metemos realmente en ese que mencionamos siempre, que es el 86 del penal, donde están las excusas absolutorias. Dice que el aborto no es punible, el actual dice si se ha hecho para evitar un peligro en la salud de la mujer, y ese peligro no puede ser evitado por otros medios. Y acá la modificación es que cuando habla de salud de la mujer, igual que el actual, le ponen, según la comisión para clarificar el alcance de la norma, salud física o mental. Es bueno, es de celebrar que se mantenga que el peligro no pueda ser evitado por otros medios, porque eso nos señala que tiene algunas características, que es algo grave, inminente, actual, pero la inclusión de la salud mental es sumamente preocupante. Son muy difíciles de ponderar las afectaciones de la salud mental. Incluso si uno tiene una mujer realmente con un problema de salud mental, le va a añadir a esa mujer el trauma posaborto. Por otra parte, descartar un tratamiento, porque sigue diciendo que si este peligro no puede ser evitado por otro medio. ¿Cuánto tiempo tengo o necesito para descartar que un tratamiento para curar la salud psicológica de la mujer sea efectivo? ¿Cuánto? Siempre más que el plazo que se usa para hacer un aborto. Los españoles a este supuesto lo llaman el gran coladero, dicen ellos. Por acá, por el temita de salud mental, se cuelan todos los abortos. Ellos tienen la experiencia, porque España no tenía aborto. En el 85 ponen aborto por causales. Se puede abortar en caso de la salud mental, violación, malformaciones. Por causales significa eso, le digo a los chicos jóvenes. Tenemos dos tipos de leyes, esas por causales, que es cuando uno tiene que decir, a ver, por esto, por aquello, y las otras que son las leyes de plazo. O sea, no hay causas, aborto a demanda, hasta un cierto tiempo, semana 12, 14. Bueno, los españoles tenían aborto por causales, lo incorporaron en el 85 hasta el 2010 que sancionaron una ley de plazo, aborto a demanda hasta la 14. En ese periodo, 85 y 2010, el 95% de los abortos en España se acogieron a este supuesto y además le crecieron así la cantidad de abortos que se hacían. Ellos empezaron a registrar los abortos después del 85, que incorporaron las causales, 86, 400 abortos, al año siguiente 17.000, no sé, para el 2008 tenían 115.000, esos son los números. Es el efecto de la inclusión de esta causal de salud psíquica. Además es una causal que enmascara todas las demás, incluso las que no se contemplaron por no ser políticamente correctas o no tener consenso social en este código. Porque hay cosas que descartaron, por ejemplo, que querían el proyecto de la campaña, acá no pusieron. El tema de salud social, que está mal visto, no lo incluyeron, no lo incluyó la comisión. Pero ¿qué pasa? Una mujer a la que le dan la noticia de que es mamá, que va a tener el bebé, que quedó embarazada y piensa que no lo va a poder mantener. Normalmente una mujer se preocupa, se desespera, se pone mal. ¿Qué médico le va a decir que no entra en esta causal de la salud psíquica? La misma que le dan la noticia de que el hijo tiene algún problema, que ese chico concebido tiene alguna malformación genética. Al principio todo es drama, es darse la cabeza contra la pared, es preocupación, hasta que uno más o menos va así mirando la cosa. ¿Quién le va a decir que no puede abortar por un problema de salud psíquica? El propio fallo FAL, que recepta la comisión
en el caso de aborto, dice, ¿quién duda que una mujer que fue violada no tiene afectada su salud psíquica? Es decir, para mí, desde mi humilde punto de vista, esto es lo más grave en materia de aborto que incluyeron en el Código, el tema de la salud mental, porque es el gran coladero por donde pasan todos los abortos. Por supuesto que el aborto, lo digo como en caso de eutanasia, siempre, cuando es directamente provocado, es moralmente inaceptable. Lamentablemente hoy hay que hacer esta aclaración porque hay muchos que en líneas generales se oponen al aborto, pero después empieza, bueno, que si es una nena, que si fue violada, que si corre riesgo, sobre todo el tema de que si corre riesgo la salud de la madre. Acá siempre se habla en el caso de aborto de colisión de derechos, los derechos de la madre y los derechos del chico. En el caso que corra riesgo la salud de la madre, esos dos supuestos derechos en colisión, uno sabe que la vida es el valor supremo, no solamente desde el derecho. Cualquiera sabe que no le da lo mismo que le digan tu amigo se murió, tu amigo se accidentó. La vida es el valor supremo. Entonces, si lo que colisiona la salud de la madre, la vida del chico está por encima. Y otra cosa es cuando, bueno, corre riesgo realmente, que desde la ciencia está descartado, corre riesgo realmente la vida de la madre, porque ahí tenemos dos valores del mismo rango que entran en conflicto. Pero uno no puede elegir a uno o a otro. Uno no puede privilegiar una vida sobre otra porque eso implica sobre todo una valoración desigual de dos personas esencialmente iguales, que son iguales en dignidad, que son madre e hijo. Y en este caso particular, no lo voy a describir, hicimos un boletín hace poco también sobre este tema, al que quiere lo puede buscar allí. Hay que distinguir lo que es doble efecto, ¿no? Porque ir a matar al chico directamente, deliberadamente, eso es siempre moralmente inaceptable. Otra cosa es, intento salvar la vida de la madre, no me queda más que hacer esto, es la única manera de salvarla, no deseo matar al chico, pero en ese intento, como un efecto secundario, no querido, no buscado y sin alternativas, muere el chico. Bueno, eso es aborto, lo que llaman terapéutico, que bueno, no es terapéutico, pero... Y después en el segundo inciso del 86 proyectado está, como dicen ahora, que como reemplazó la Corte, ya no hablan de violación, sino el caso de abuso sexual, pero bueno, están los casos de violación, conforme a ese pronunciamiento de la Corte, conocido como FAL, donde pretorianamente crean una categoría especial de personas, que son todas esas personas que han sido concebidas a raíz de una violación, que no tienen una cualidad suya que los distinga del resto de las mortales y sin embargo les niegan el derecho a la vida. Cuando el Estado es garante del bien común, bien del hombre, de todo el hombre y de todos los hombres. Eso es el bien común, Y bueno, cuando el Estado no reconoce eso y no protege a todos, y particularmente a los más débiles, está violando, quebrando los fundamentos mismos del Estado de Derecho. Bueno, acá hubo discusiones, lo cuenta en la exposición de motivos. En el caso de violación, que no reconoce límites, algunos en la comisión querían ponerle límite, por ejemplo, que la mujer pueda abortar hasta la semana 12, otros, en una vereda enfrente, querían que la mujer hasta esa semana pudiera abortar, en todos los casos, sin expresión de causa. Y además está decir que ninguna de las dos causales, ni ese peligro para la vida o la salud de la madre, ni la de violación o abuso sexual, deberían ser incluidas. Por lo que les muestro ahí, el derecho a la vida tiene rango constitucional de primer nivel en nuestro país, y ese derecho en concreto constituye el interés superior del niño que las disposiciones constitucionales y legales en vigencia obligan a proteger en primer término y en absoluto, sin cortapisas ni condicionamientos, por lo cual está por encima de toda otra consideración y derechos que supuestamente se vean afectados. Interés superior del niño. ¿Cuál puede ser? ¿Que lo liquiden? No. Bueno, seguimos con aborto. Penalización para la mujer que aborta. Es una pena exigua, de 1 a 3 años quedaría. Pero la verdad que celebro que le hayan dado una pena, porque en el debate de aborto el año pasado corrían a
a los pro vida con esto de ¿y qué querés para la mujer? ¿Vos querés que vaya presa la pobre mujer? Ay, no, que no le hagan nada, decían los nuestros, ¿viste? Vos decís, mamá querida, no. Bueno, que no le pase, bueno, menos mal que por lo menos le queda un reproche legal a una conducta tan disvaliosa como es matar al hijo, menos mal, que nos queda un reproche legal. Asimismo, es auspicioso que se penalice el aborto imprudente, es decir, cuando alguien ataca a una mujer embarazada sabiendo, porque se le nota la panza o porque le consta, y lo que pretende nada más es el acto de violencia contra la mujer, pero sin proponérselo, mata al chico, o el profesional de la salud cuando atiende a la madre, le cause la muerte al chico, pero también porque es un médico inexperto, porque es imprudente, porque es negligente, y en este caso le darían 6 meses a 2 años, como tienen en pantalla. Después están las lesiones a la persona por nacer, que es una cosa que se incorpora, y en buena hora, porque nosotros tenemos un código de 1921. Era otros tiempos. Ahora al bebé adentro de la panza, con todos los estudios que hay, esas ecografías fantásticas, lo vemos como si lo tuviéramos puesto ahí enfrente. Sabemos cómo es, cómo se mueve, cómo reacciona, si está bien, si está mal, si se lo lesiona. Entonces se incorporan estas penalidades que tienen en pantalla, tanto para la persona que lo provoque. En el segundo está para el profesional de la salud que provoque esas lesiones, también por negligencia, imprudencia o negligencia. Y, bueno, lamentablemente las lesiones que le provoque la gestante al hijo, o sea, si una mujer se agarra a escobazo a la panza y el hijo sale maltrecho, se pone misoprostol en la vagina y no logra el aborto y el chico nace con síndrome de Moebius. Bueno, si pasa algo de eso, el caso de las lesiones causadas por la gestante no están contempladas, esas no son punibles. Y pasamos a otro capítulo, dejamos todo el tema de aborto y vamos a hablar de un temita del que se ha hablado poco. Se dice, y el código incorpora la manipulación genética y uno dice, wow, qué bueno que está eso, no tan bueno. Lo primero que encontramos es que en el artículo 439 del código proyectado se prevé lo que dice ahí, 2 a 6 años al que realice prácticas tendientes a ser un ser humano genéticamente idéntico a otro vivo o muerto. Uno lo agarra el código de entrada cuando recién sale, así como medio en una diagonal, y si es como yo tan atropellado, dice vivo o muerto, acá deben estar hablando de fecundación post-mortem, que sigue de largo, esa que hacen y se miran con semen de una persona muerta, porque ahí está clarito, habla un ser humano genéticamente idéntico. En este punto el código habla de clonación. Lo que se penalizaría es la clonación reproductiva, porque fíjense que no está prohibido fabricar un clon con este código proyectado. Lo que está prohibido es hacerlo nacer. Y tiene justamente esta redacción, no porque no se dieron cuenta, no porque se lo olvidaron, no, porque lo saben, porque expresamente lo que querían hacer era esto, es no penalizar la llamada clonación terapéutica. Ustedes saben que hay 2 formas, digamos, de clonación. Una que es la reproductiva, un clon, un ser exactamente igual, que es el caso famoso de la oveja Dolly, en el que todos empezamos a hablar de clonación. Dolly era producto de un experimento así. Y el otro es la terapéutica, o sea, fabrico el clon para usar parte de ese ser clonado, las células madres, para reparar órganos dañados, tejidos de otra persona. En la exposición de motivos acá alude al Código Penal español, que prohíbe la clonación cuando está destinada a mejorar la raza, que no es el caso, y a un proyecto de Código Penal que en el 2015 presentó el Frente Renovador, pero el del Frente Renovador prohibía toda forma de clonación, o sea que se tuvo a la vista, pero no se optó por eso. Yo les cuento brevemente, porque tengo, digamos, unos años de trabajo en esto, cómo fue el tema de clonación en Argentina. Nosotros tenemos un decreto excelente, que gracias a Dios está vigente, el 200 del 97, un decreto de Menem,
que en esa época el gobierno nacional prohíbe toda forma de clonación. Ese decreto del 97 está vigente todavía, ahora, bueno, va a morir con el código este. ¿Cómo nos movimos a nivel internacional? Este tema se discutió en Naciones Unidas entre el 2000 y el 2005. En ese momento Costa Rica había presentado un proyecto de convención internacional para prohibir toda forma de clonación. Y esa propuesta de Costa Rica estaba patrocinada por la Santa Sede, por Argentina, Estados Unidos y unos 40 países más. En ese momento estábamos alineados ahí, pero se debatió del 2000 al 2005, donde se aprueba finalmente una convención que no prohíbe toda forma de clonación, que permite esa clonación terapéutica. En los foros internacionales, esta propuesta de permitir la clonación terapéutica la lideró Inglaterra y la secundaron varios países. Argentina se da vuelta en el medio de la discusión de ese decreto de Menem, desde el primer apoyo que había dado a Costa Rica junto a la Santa Sede, se da vuelta y se encolumna con Inglaterra. ¿Qué pasó en el medio? Llegó Néstor. A partir del gobierno de Néstor Kirchner, en el año 2003, Argentina cambia de bando internacionalmente. Entonces, ¿qué hace? Para poder justificar eso, Cancillería le pide un dictamen al Comité de Ciencia y Ética en la Tecnología, que depende del Ministerio de Educación. A ver, Cancillería en ese momento, Rafael Bielsa. Educación en ese momento, Daniel Filmus. Y le dice, a ver, ¿qué postura adoptamos respecto a esta convención? Necesitamos un dictamen científico. ¿Quiénes lo elaboran? Dos personas que a lo mejor ustedes conocen. Fundamentalmente lo hicieron Kemelmacher de Carlucci, la que hizo la parte de familia en el civil, y un biólogo que habló el año pasado en el Congreso, Alberto Comblin. Ya venían trabajando en estos temas. Ellos dos prácticamente hacen ese dictamen, que es la devolución de educación a Cancillería. Y ahí Argentina se da vuelta. Finalmente sale esa otra propuesta de Inglaterra. Además está decir que el código debería prohibir toda forma de clonación, ¿no? Les voy a contar, ya que hicimos alusión a ese debate internacional, o sea, el por qué, ¿no? Porque nosotros nos vamos a oponer por lo mismo que en aquel momento expresa el representante de Santa Sede en Naciones Unidas. En ese momento el observador permanente de Santa Sede en Naciones Unidas era el cardenal Migliori, cuando se da este debate internacional. Y esto es lo que le dice el cardenal Celestino Migliori. Un embrión clonado que no está destinado, porque ya lo sabemos de antemano, no está destinado a ser implantado en un seno, sino que es creado con el único objetivo de la extracción de sus células y otros materiales, está destinado a la destrucción programada, ya se crea con ese fin. Si Naciones Unidas, le dijo por entonces, prohibiese la clonación reproductiva sin prohibir la clonación con fines de investigación, que es lo que hace este código proyectado, este organismo estaría implicado por primera vez en la legitimación de algo increíble, la creación de seres humanos para el expreso propósito de destruirlos. Bueno, eso está en el código. Y me encantó la expresión del recinto cuando recién el doctor Martini le mencionó esas cosas que hacen en Inglaterra, porque también nosotros tenemos en el código proyectado el tema de los híbridos. Eso que hicieron, wow, lo que hacen los ingleses, lo que está en el código proyectado. La misma pena que la clonación reproductiva, 2 a 6 años, lo tiene en pantalla, para que transfiera a una mujer animal un embrión de otra especie, porque se hace clonación de esa manera, por ejemplo, transfiriendo a cerdos embriones humanos, o al que fabrique un embrión fusionando embriones de distintas especies, uno de ellos humanos. El único país, lo mencionaba el doctor de Martini recién, que cuenta hasta el presente con una legislación específica que autoriza la creación de híbridos entre humano y animal es Gran Bretaña. Y en este punto pasa algo parecido a lo que sucede por el caso de clonación, porque si ustedes se fijan bien en la redacción, no está prohibido fabricarlo, no está prohibido crearlo.
está prohibido transferirlo. O sea que este capítulo del código que nos habla de manipulación genética y nosotros nos encandilamos con el título, qué bueno, van a prohibir la manipulación genética, le está abriendo la puerta a aberraciones como esta. Yo ya he discutido mucho sobre este código proyectado. Me han dicho varias veces, ¿y qué querés? Si los que mandaron los ejecutivos antes eran peores, lo sé. Tantas décadas llevo haciendo seguimiento legislativo. Sé que tuvimos antecedentes peores. Me dicen, y bueno, pero ¿qué pretendés con la composición legislativa actual? Si abren esto a la discusión, va a salir un código peor. Sí, la conozco mejor que lo que me lo dicen. Estoy de acuerdo con esos planteos, pero estoy convencida también de que acá se juegan la vida y la dignidad humana y entonces hay que dar el combate, sin tanta especulación mezquina, con más esperanza cristiana, sin pensar tanto que podemos con el músculo nuestro y abandonándonos un poco más en la divina providencia. Muchachos, no nos confundamos, no multiplicamos, pongamos los 5 panes. Y es un merecido aplauso. Yo creo que nos ha dejado con esa frase final, moviendo no solo los corazones, sino también nuestra conciencia. Sobre todo nuestra conciencia social y nuestra conciencia, la Mónica del Río. Ahí la tenemos. Representante de este segundo módulo del Congreso Internacional Provincial, primero de Latinoamérica, que es seguido. Su tema, como lo hemos compartido, familia y vida en el proyecto del Código Penal, nos hemos desarrollado con sus conocimientos y con el proceso de investigación que lleva a cabo desde hace muchos años, asesorando legislativamente. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias. Sí, por favor. ¿Cortamos?